Capítulo 131. El tercer Hokage ha envejecido. Minato comienza a pensar lo impensable. En este momento, Namikaze Minato finalmente entendió por qué Uchiha Kei albergaba una hostilidad tan intensa hacia Shimura Dance. Antes, había sido simplemente por confianza en un amigo y el deseo de proteger, pero ahora. Pensar que Dance apuntaría a su propio alumno. Como diría Kei, ese viejo bastardo ha elegido el camino hacia su propia muerte. Hiruzen Sarutobi habló. Eso es suficiente, Dance. Conozco a Obito, es alumno de Minato y un heredero acérrimo de la voluntad de fuego. Minato ya había hecho que Tsunade lo examinara. ¿Y qué, no confías ni siquiera en las habilidades de Tsunade ahora? Shimura Dance soltó un resoplido frío, el escalofrío en su mirada no disminuyó. Tsunade puede ser una de las mejores médicas nin en el mundo shinobi, pero incluso sus habilidades tienen límites. Cuando se trata de algo oculto dentro del cerebro, ella no está calificada en absoluto. Es por eso que, Hiruzen, deberías entregarme a Uchiha Obito. En este campo, Root es el más profesional. El ceño fruncido de Hiruzen se profundizó. Miró a Dance con confusión. Algo en el hombre se sintió inusualmente agresivo hoy. Siempre había sido de línea dura, pero no hasta este punto. Decir, justo enfrente de Minato, que quería agarrar al estudiante de otra persona y someterlo a un interrogatorio extremo, ¿hablaba en serio? Minato no dijo nada, pero la sonrisa se había desvanecido de su rostro. Sintiendo el empeoramiento del estado de ánimo de Minato, Hiruzen rápidamente advirtió a Dance que no actuara imprudentemente. Enfatizó que otros manejarían la situación, Root no necesitaba involucrarse. También le recordó a Dance la necesidad de que Root permaneciera en secreto. Minato podría saber de la existencia de Root, pero eso no significaba que estuviera al tanto de sus detalles. Dance discutiendo descaradamente el funcionamiento interno de Root frente a Minato estaba cruzando una línea. Sin embargo, Dance hoy parecía estar bajo una desventaja enloquecida. Su hostilidad era desconcertantemente intensa. No dejaría de lado el tema de Obito, desafiando abiertamente incluso la autoridad de Hiruzen. Esta postura extrema solo desconcertó más a Hiruzen. Comenzó a sospechar que algo andaba realmente mal con Dance. Basta. Dance, soy el Hokage. Ya he dicho que Minato se encargará de esto. No necesitamos que tú o Root interfieran. Dance, te arrepentirás de esto, Hiruzen. Explosión. Un fuerte portazo resonó. Una escena familiar. Los guardias de Ambu afuera ni siquiera se inmutaron. Habían visto esto muchas veces en los últimos meses. Normalmente, Dance se enfriaría después, por lo que no había necesidad de preocuparse. Lo que no sabían era que el Dance de hoy era diferente. El fuego y la locura en sus ojos no se estaban desvaneciendo. De hecho, se estaban volviendo más fuertes. Tal como Hiruzen había adivinado vagamente, Dance realmente había sido empujado a un punto de ruptura, y el detonante era un videojuego. Escape. Después de desmayarse por una sobrecarga emocional mientras jugaba, Dance había regresado al juego. Estaba decidido a salvar a sus amados compañeros NPC, Sarutobi Hiruzen y Tobirama Senju. Atormentado por los remordimientos de la primera gran guerra ninja, dudando en un momento clave y perdiendo su oportunidad de convertirse en Hokage, sin poder salvar a su maestro, estaba obsesionado con probarse a sí mismo ante Tobirama. Estas fijaciones se fusionaron, llevándolo a extremos emocionales. Pero la trama del juego estaba arreglada. No había ruta para salvar a ambos personajes. Uchiha Kei había creado el juego para activar el Sharingan. Agregar ramas narrativas llamativas no era parte del diseño. Eso no impidió que Dance lo intentara una y otra vez. Una y otra vez, falló. Cada vez, vio morir a su amigo y mentor por su bien. Para alguien con la obsesión de Dance, esto era tan agonizante como lo sería para cualquier Uchiha emocionalmente sensible. Y así, se rompió. Después de su fracaso más reciente, estalló. Volteó su escritorio en un ataque de ira, casi dándose un golpe. Si los agentes de Root no le hubieran apresurado algunos medicamentos para la presión arterial, podría haberse derrumbado en el acto. Aún así, el anciano aguantó. Pero su mente se había fracturado. Ahora creía que todo era parte de la malvada conspiración de los Uchiha, una estratagema para destrozar su determinación. Entonces, cuando escuchó que Uchiha Obito había sido detenido, decidió en ese momento que actuaría. Le mostraría a los Uchiha que no controlaban la hoja oculta. En su mente, los Uchiha estaban controlando Konoha. Esa fue su conclusión, y en su mentalidad extremista, haría lo que fuera necesario para romper ese control. Y así, después de salir furioso de la oficina del Hokage, Dance no se calmó. Permaneció consumido por la rabia y la determinación.
Ya sea que Hiruzen lo aprobara o no, iba a llevarse a Obito, demostraría la manipulación malvada de los Uchiha a todos. Por supuesto, estos pensamientos permanecieron encerrados en el corazón de Dance. Hiruzen, como en el canon, permaneció inconsciente, al igual que no tenía idea de que Dance algún día manipularía a Itachi Uchiha para masacrar a su propio clan. Después de que Dance se fue, Hiruzen suspiró y se disculpó con Minato. Le pidió que no se ofendiera y explicó que todos simplemente querían proteger la aldea. Minato entendió. Creía que las palabras de Hiruzen eran sinceras. Pero... Señor tercero, creo que estás actuando en el mejor interés de Konoha. Pero también tengo algo que debo proteger. Cuando Danzo no se fue, pude sentirlo. No se ha rendido. Está planeando algo. No sé qué exactamente, pero si daña a Obito, entonces no dudaré en apuntar con mi kunai a cualquiera en esta aldea. Minato dijo esto con tranquila seriedad. No ocultó sus intenciones, porque esta honestidad era una señal de su respeto por Hiruzen. El rostro de Hiruzen cambió. Quería hablar, pero Minato lo interrumpió con una pregunta. Señor tercero, sí, cuando eras joven, alguien intentara dañar a tu alumno, Jiraiya Sensei y los demás, ¿cómo habrías reaccionado? Ante eso, Hiruzen se quedó en silencio. No podía refutarlo. Cuando era joven, si alguien hubiera tratado de lastimar a sus estudiantes, este llamado profesor de ninjutsu les habría aplastado la cabeza con su personal. No te dejes engañar, Hiruzen no siempre había sido un anciano amable. Su apodo de mono no se debía solo a su tamaño y agilidad, sino también a su mal genio. Cuando el segundo Hokage preguntó quién se quedaría atrás para cubrir la retirada, Hiruzen no dudó en ofrecerse como voluntario. Esa era su naturaleza. Entonces, cuando Minato planteó esa pregunta, Hiruzen entendió exactamente cómo se sentía. Con un suspiro, no dijo nada más. Ni siquiera él podía discutir con esa lógica. Además, Minato lo había dejado claro. Solo estaba reaccionando porque alguien había atacado a su estudiante. Y Hiruzen ya había puesto las decisiones futuras en manos de Minato. Si alguien pasaba por alto a Minato para atacar a Obito, estaría desafiando directamente las órdenes del Hokage. Eso sería traición. En ese momento, incluso matar al delincuente estaría justificado. Así que Hiruzen dejó el asunto de lado. Creía que Dance había sido advertido adecuadamente. No esperaba más problemas. La reunión terminó y Hiruzen conversó brevemente con Minato antes de separarse. Sin embargo, debido a la intrusión anterior de Dance, Minato decidió no contarle a Hiruzen sobre Witasetsu. ¿Su razón? También Dance. Sonaba extraño, pero Minato tenía un presentimiento. Si le contaba a Hiruzen sobre Witasetsu y le entregaba a la criatura, eventualmente caería en manos de Dance. Y si eso sucediera, seguiría algo terrible. Era intuición, y ese instinto había salvado la vida de Minato innumerables veces. De hecho, se había vuelto más agudo desde que dominó su modo de 9 colas. Conmovido por este fuerte sexto sentido, Minato decidió retener la información. Solo informó que se había encontrado con una criatura blanca y que otro ser similar había capturado a Obito y escapado. El campo de batalla permaneció sin cambios. Hiruzen enviaría personal para investigar, limpiar y tratar de localizar a Tobi. El resto ya no era responsabilidad de Minato. Otros lo manejarían. Cuando Minato salió del edificio Hokage, miró hacia la oficina. Señor tercero, has envejecido. La decisión y la agudeza de tu juventud se están desvaneciendo. Tal vez en unos años más, te conviertas en el anciano vacilante e indeciso del que Kei-kun advirtió. Con un suspiro, Minato usó la técnica del dios del trueno volador y desapareció. En ese momento, el destello amarillo de la hoja primero pensó. La aldea necesita un Hokage más joven y con más visión de futuro. Un pensamiento que, en el mundo shinobi, era incuestionablemente herético. El Minato de la línea de tiempo original nunca habría pensado esto. Pero en este mundo, Minato había sido profundamente influenciado por Uchiha Kei. Seguía siendo el sol brillante de la aldea, pero su perspectiva había cambiado. Ya no veía al tercer Hokage como una autoridad intocable. Por supuesto, Minato no tenía la intención de actuar sobre estos pensamientos. Esperaba que en 2 años, Tsunade u Orochimaru tomaran el manto y trajeran energía fresca a una Konoha estancada. En cuanto a su propio sueño de convertirse en Hokage, podía esperar hasta el quinto. Después de todo, todavía era joven. Ni siquiera 20. Capítulo 132. Setsu blanco. Increíble, estoy empezando a entenderlo todo. Mientras Namikaze Minato informaba en la oficina del Hokage, de vuelta en casa, Uchiha Kei se frotaba la barbilla pensando profundamente mientras miraba al Setsu blanco frente a él. Este Setsu blanco era el que anteriormente poseía a Setsu negro.
Después de ser golpeado por la técnica de papilas gustativas intestinales mejoradas, Black Setsu se separó y huyó, dejando a Uitesetsu colapsado en el suelo, con los ojos cerrados, incapaz incluso de escapar. En este momento, Uchiha Naori miraba con cautela a Uitesetsu para evitar ataques repentinos contra Uchiha Kei. Por otro lado, Uzumaki Kikyo acababa de confirmar que la técnica de sellado colocada en Uitesetsu estaba intacta, luego dio un paso atrás y asintió con la cabeza a Kei para indicar que todo estaba bien. La casa de Uchiha Kei estaba ahora bajo un estado encubierto de bloqueo. Los guardias Uchiha estaban en alerta máxima, llenos de culpa y miedo persistente. No hace mucho, Uchiha Kei había sido atacado. El enemigo había pasado por alto por completo a los guardias y no habían notado al intruso en absoluto. Solo cuando Black Setsu atravesó la barrera sintieron algo, pero no actuaron de inmediato debido a la confusión. Finalmente, fue Uchiha Kei quien repelió a Black Setsu y los llamó, solo entonces se dieron cuenta de que había sido atacado por un enemigo desconocido. Esta revelación dejó a los Uchiha furiosos y aterrorizados. Uchiha Naori, generalmente fría y serena, activó su Sharingan en el momento en que se dio cuenta de lo que había sucedido. El Tomoe giró violentamente, incluso comenzando a cambiar de forma. Era una clara señal del despertar del Mangekyou Sharingan. Sin embargo, debido a que realmente no le pasó nada a Uchiha Kei, no pudo despertarlo por completo. Aún así, su reacción mostró cuán profundamente afectada estaba. Su respuesta emocional demostró que debajo de su exterior helado y estoico, tenía intensidad más que suficiente para despertar el Mangekyou Sharingan. Uchiha Kei notó esto, pero no dijo nada. Hizo una nota mental para crear un juego que pudiera ayudar a Naori a desbloquear sus ojos. Sin duda, Uchiha Naori era fría y lógica, reprimiendo casi por completo sus emociones, tratándose a sí misma como una herramienta. Pero este tipo de Uchiha a menudo tenía emociones aún más intensas, solo que más difíciles de extraer. Desafortunadamente, eso lo hizo aún más difícil. Naori ya había interpretado Outlast y su trama no fue suficiente para conmover a alguien como ella. Así que Kei tuvo que pensar en otra cosa. Pero eso podría esperar. En este momento, necesitaba lidiar con Uitesetsu. Así que trajeron a Uzumaki Kikyo y usaron sus técnicas de sellado para contenerlo. Durante todo el proceso, Uitesetsu no se resistió. Parecía aturdido, aún no recuperado de la técnica de papilas gustativas intestinales mejoradas. Ahora, con el interrogatorio preparado, Uitesetsu finalmente volvió en sí y miró a los ojos a Uchiha Kei con una expresión de asombro fanático. Ese fanatismo, era como si estuviera mirando a un dios. Todos los demás estaban desconcertados por la reacción. Entonces Uitesetsu abrió la boca. Disculpe, ¿fue ese el sabor de las heces que me hizo experimentar antes? Estupefacto. Las pupilas de Kikyo temblaron. Uchiha Naori, todavía helado como siempre, no pudo evitar dejar que uno de los Tomoe girara involuntariamente. La cara de Uchiha Kei se congeló. Permaneció en silencio durante un largo momento. Uitesetsu se emocionó aún más. ¿En serio? ¿Realmente? Eso es increíble. Por favor, realmente quiero entender. Ahora incluso las pupilas de Uchiha Naori temblaron. Esa solicitud fue más que impactante. Incluso los interrogadores más extremos de Konoha habrían llamado extremo a Uitesetsu. Incluso los pervertidos dirían, eso es demasiado pervertido. Uitesetsu no era humano, Uchiha Kei ya lo había explicado, pero incluso las criaturas de invocación no humanas no pedirían algo como esto. Y Uitesetsu parecía humano. Eso lo empeoró. Fue una solicitud verdaderamente explosiva. Pero Kei no se sorprendió. En la historia original, Uitesetsu tenía una curiosidad por el sabor de las heces. Provino de su falta de papilas gustativas y fisiología adecuada. A pesar de que podían transformarse en imitadores humanos casi perfectos, eran solo caparazones, sin funciones reales. Entonces, en lugar de solo heces, Uitesetsu tenía curiosidad por todos los sabores. Pero solo podían experimentar el sabor al escuchar a otros describirlo. Solo las descripciones eran suficientes para ellos. ¿Pero heces? Nadie comió eso, por lo que Uitesetsu tenía esta extraña obsesión. La técnica de papilas gustativas intestinales mejoradas de Uchiha Kei fue diferente. Hizo que Uitesetsu creciera intestinos que simulaban lo real. El resultado. Uitesetsu había experimentado algo completamente nuevo. Sobrecargó su mente ya limitada y lo empujó a una especie de colapso moral. Así que ahora, al escuchar su pedido, Kei le dio otra dosis de la técnica. Uitesetsu comenzó a temblar. Su rostro se torció de dolor, disgusto y agonía, desesperado por vomitar, pero incapaz de hacerlo. Kikyo y Naori finalmente entendieron la frase una cara puede hablar.
Al final, Uitesetsu sonrió con una sonrisa rota. Increíble, estoy empezando a entenderlo todo. Kikyo. Naori. Ambos dieron medio paso atrás. No por debilidad, sino por un horror escalofriante que no podían nombrar. Porque no entendían que era Uitesetsu. Se volvieron hacia Uchiha Kei, con los ojos muy abiertos por el miedo. No sabían que Kei tenía una técnica como las papilas gustativas intestinales mejoradas. Solo que parecía obligar a alguien a experimentar comer heces. Honestamente, solo escucharlo hizo que sus estómagos se revolvieran. Eran shinobi, sí, pero incluso para ellos, esto era extremo. ¿Y Kei, quien desarrolló esta técnica abstracta? Era otra cosa. Al final, ambas mujeres dijeron. Kei-sama, Kei-kun, debe tener sus razones. Uchiha Kei no sabía lo que estaban pensando. Pensó que podría explicarlo más tarde. Sí, la técnica era abstracta, pero funcionó. Una vez que lo aceptaste, fue ridículamente dominado. ¿No lo temían ahora los 9 colas como un trauma psicológico? Minato y Kusina habían quedado completamente impresionados. Era como travestirse. Al principio luchas, luego lo encuentras extrañamente efectivo. Solo hay 0 veces e innumerables veces. Frente a la mirada fanática de Setsu Blanco, Kei entrecerró los ojos. No se sorprendió. Sabía exactamente que era Uitesetsu. Dijo con calma. Esta rara experiencia puede permitirte probar todo, no solo las heces, sino la dulzura, la amargura, la acidez, el picante, cualquier cosa. Una verdadera experiencia. No una fantasía basada en las palabras de otra persona. Setsu Blanco, ¿entiendes lo que quiero decir? Uitesetsu se quedó en silencio, luego se volvió aún más extasiado. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Puedo probar otras cosas también. Eso es increíble. Eres increíble. Por favor, déjame probarlos. Haré cualquier cosa. Uchiha Kei levantó una ceja y preguntó. ¿Oh? ¿Incluso traicionar a Black Setsu? Uitesetsu se congeló. Luego frunció el ceño. ¿Traicionar a Black Setsu? Debería. Pero él es nuestro líder, se supone que debemos obedecerlo, traicionarlo no suena bien, luchó abiertamente, sin hacer ningún intento de ocultar sus pensamientos. O más bien, Uitesetsu no mintió. Incluso durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, cuando se hicieron pasar por personas, fue solo mimetismo, no engaño real en el sentido humano. Se confirmó oficialmente que Uitesetsu era un títere biológico sin sentido. Solo casos raros como Tobi, Obito, se desviaron. Al comprender esto y ver la reacción de Uitesetsu, Uchiha Kei sintió que un plan audaz tomaba forma. Así que volvió a preguntar. ¿Tienes que escuchar a Black Setsu? ¿Por qué? ¿Puede controlarte directamente? Capítulo 133. Uchiha Kei. Que 100.000 Setsu blancos saluden el regreso del Rey Dragón. Después de que Uchiha Kei hizo su pregunta, Uitesetsu parecía visiblemente confundido y se rascó la cabeza. ¿Por qué tenemos que escuchar a Black Setsu? Realmente no lo sé. Siempre lo hemos seguido desde el momento en que nacimos. En cuanto a que él nos controle, me pica la cabeza, se siente como si estuviera a punto de desarrollar un cerebro, él puede poseernos y controlarnos de esa manera, ¿eso cuenta como control directo sobre nosotros, Setsu Blanco? Ante esas palabras, un destello brilló en los ojos de Uchiha Kei. Siguió. Así que Black Setsu no puede controlarte desde la distancia. Solo sigues sus órdenes, y si quiere obligarte a hacer algo, necesita poseerte, ¿verdad? Uitesetsu todavía parecía estar tratando de evolucionar. Sí, creo que sí. Espera, no, definitivamente es correcto. ¿Eh? Eso es extraño. ¿Por qué tenemos que escucharlo de todos modos? En ese momento, Uitesetsu tenía la expresión de asombro de alguien que descubre un nuevo continente. Al ver esto, Uzumaki Kikyo y Uchiha Naori tenían expresiones sutiles. Acababan de darse cuenta de que Uitesetsu parecía ser más bien, mentalmente vacante. Perdónalos por llamarlo vacante. Decir que era un completo idiota se habría sentido un poco demasiado grosero. Pero para Uchiha Kei, este intercambio confirmó algo que se había debatido durante mucho tiempo en su vida pasada. Si Black Setsu tenía control absoluto sobre Uitesetsu. La historia original nunca dio una respuesta clara. Los Setsu blancos eran raros, sí, pero obedientes. Como armas biológicas creadas por Kaguya Tsutsuki, nunca mostraron signos de traición. Entonces, ya sea Black Setsu, Obito o Madara, cada vez que daban órdenes, el Uitesetsu simplemente obedecía sin dudarlo. Aún así, ninguna evidencia concreta mostró que Black Setsu tuviera el control directo.
Incluso como su líder, su influencia parecía más basada en el mando que en la mecánica. Ahora, Uchiha Kei podía confirmarlo. Black Zetsu no tenía el control absoluto. Los Zetsu blancos fueron diseñados para seguir las órdenes de aquellos con la autoridad adecuada, y esa obediencia estaba codificada en su creación. Pero no se hizo cumplir. Si un Zetsu blanco alguna vez traicionara esa confianza, Zetsu negro no tendría más remedio que rastrearlo y destruirlo. Por supuesto, eso nunca había sucedido. Pero como dice el refrán, el hecho de que algo siempre haya sido de cierta manera, no lo hace correcto. Wite Zetsu nunca traicionó a nadie. Pero eso no significaba que no pudieran. ¿Qué pasaría si presentaras la tentación correcta? ¿Qué pasaría si se dieran cuenta de que podrían traicionar? ¿Seguirían siendo leales a Black Zetsu? Uchiha Kei quería averiguarlo. Volvió a preguntar. Si Black Zetsu no puede obligarte a obedecer, ¿por qué sigues sus órdenes? ¿Qué hay para ti? ¿Puede dejarte probar caca o todos esos otros sabores? No, no puede, dijo Uchiha Kei antes de que Zetsu blanco pudiera responder. Todo lo que hace es poseerte y gastarte. Ni tú ni los demás obtienen nada bueno de él. Con esos susurros diabólicos, el cerebro oscuro de Zetsu blanco comenzó a seguir la lógica de Kei. Él asintió con un profundo acuerdo. Sí, ¿por qué escuchamos a Black Zetsu? Ni siquiera puede dejarnos probar la caca. Uchiha Kei sonrió y continuó guiándolo suavemente. Exactamente. No tienes que seguirlo. Puede que sea tu líder, pero no te aporta nada. Sin felicidad, no hay alegría. Todos ustedes son Zetsu, ¿por qué deberían recibir órdenes de él? Wite Zetsu siguió asintiendo. Uchiha Kei continuó, criticando las fallas de Black Zetsu y convenciendo gradualmente a la criatura ingenua de que rebelarse no solo era justificable, sino que era lo correcto. Y Wite Zetsu, aunque carecía de comprensión, sentía que Uchiha Kei tenía mucho sentido. Por lo tanto, Uzumaki Kikyo y Uchiha Naori fueron testigos de todo el proceso de Kei engañando a un tonto. Y honestamente, se quedaron sin palabras. No estaban en contra de engañar a los enemigos, pero Zetsu era tan tonto que rayaba en lo criminal. Era como estafar a alguien cuyo cerebro no había terminado de cagarse. Y cuando Kei finalmente reveló su gran discurso, declarándose el líder legítimo de Wite Zetsu, uno que podía permitirles probar todos los sabores imaginables, incluso la caca, esa vibra de estafador alcanzó el nivel máximo. Lo consumía todo. Wite Zetsu estaba aturdido, deslumbrado. Sintió que Uchiha Kei realmente lo entendía. Tal vez Kei realmente era a quien deberían seguir. Para que conste, Kei había querido afirmar que los Uchiha también eran descendientes de Kaguya Tsutsuki, al igual que Black Zetsu, y por lo tanto tenían el mismo derecho a comandar a Zetsu. Desafortunadamente, Wite Zetsu no tenía idea de quién era Kaguya Tsutsuki. Estos títeres biológicos de cabeza en blanco solo estaban destinados a seguir órdenes. No tenían ni idea de los secretos reales. Entonces, cuando Kei la mencionó, no obtuvo nada más que una mirada pura, tonta y confundida en respuesta. De todos modos, después de ser estafado a fondo, este idiota Zetsu llegó a creer que solo siguiendo a Uchiha Kei podrían tener un futuro, y que solo convirtiéndose en su perro leal podrían probar cosas que nunca habían imaginado. Como recompensa por desertar, Kei dejó que el Zetsu probara algo dulce. Usando una versión mejorada con genjutsu de la técnica del gusto intestinal, simuló un sabor azucarado puro en el tracto digestivo ficticio de la criatura. Era tan dulce que podía hacer llorar a un hombre adulto. Pero para Wite Zetsu, era la perfección, algo que nunca antes habían experimentado. Todo el ser tembló de alegría. ¡Increíble! Asombroso. Entonces esto es dulzura. Es increíble. Esto es lo que realmente significa dulce. Ja ja ja. Lo sentí, lo probé. Eres increíble, Lord Kei. Wite Zetsu estaba emocionado. Entonces Kei detuvo la sensación, dejando que la dulzura se desvaneciera. Si los Zetsu querían probarlo de nuevo, tendrían que demostrar su lealtad, ya sea reclutando a otros o usando a sus camaradas como ofrendas. En resumen, la misión de Kei para este Zetsu era engañar a otros Zetsu blancos para que se rindieran o murieran por la causa. Traiga suficientes y seguirán más sabores dulces. El Zetsu estuvo de acuerdo al instante. Para marcar este primer reclutamiento exitoso, Kei le dio un nombre. Big Wite. Simple y contundente, pero los nombres de Zetsu eran básicamente marcadores de posición de todos modos. Y así, Big Wite partió con una determinación ardiente, listo para comenzar una nueva vida como el estafador con muerte cerebral definitivo del mundo shinobi. Por supuesto, Kei no iba a confiar en su palabra. Hizo que Uchiha Naori dejara una marca técnica secreta en él.
Este secreto Uchiha usó el poder ocular de Sharingan para incrustar un sello en el objetivo. Si el objetivo alguna vez intentaba revelar información confidencial, el sello se activaba automáticamente. Esta técnica se remonta al período de los reinos combatientes, utilizada para controlar a los forasteros y traidores. Incluso ahora, el clan Uchiha conservó estos métodos antiguos. Y a veces, todavía eran útiles, como ahora. El sello era indetectable a menos que se activara. Si Big White alguna vez los traicionaba, detonaría automáticamente, asegurando que los secretos de Kei permanecieran enterrados. Era principalmente un plan de respaldo, destinado a evitar que Black Zetsu descubriera algo. A pesar de la sincera deserción de Big White, su inteligencia dejaba mucho que desear. Juró que sería sutil para persuadir a otros Zetsu, y que no atraería sospechas. Y, honestamente, con tantos Zetsu blancos alrededor, siempre que tuviera cuidado, realmente podría evitar la detección. Pero, ¿quién podría garantizar eso? Kei tenía que ser cauteloso. Aún así, si Big White tenía éxito, si seguía operando bajo el radar, entonces algún día, cuando el sucesor de Madara lanzara a la cuarta gran guerra ninja y convocara al ejército White Zetsu, Uchiha Kei de repente pudo dar un paso adelante, levantar una mano y, los 100.000 Zetsu podrían inclinarse y gritar: «Salve al verdadero rey de Zetsu». Y luego date la vuelta y destruye a Black Zetsu y al heredero de Madara en el acto. Ahora eso sería un espectáculo que valdría la pena esperar. Capítulo 134. Orochimaru. Hokage. Me niego. Que Tsunade asuma el cargo. El problema con White Zetsu se había resuelto y Black Zetsu se había retirado. Esta crisis provocada por la aparición de Black Zetsu terminó con él obligado a huir después de recibir una prueba de la técnica de las papilas intestinales, y Tobi fue expulsado por Minato. Aunque el enemigo fue repelido y el rehén rescatado, la situación estuvo muy por debajo del plan original de Uchiha Kei para acabar con Black Zetsu. Después de este incidente, atrapar a Black Zetsu sería 10 veces más difícil. Esa criatura nunca volvería a mostrarse frente a Uchiha Kei. Por otro lado, significaba que la crisis planteada por Black Zetsu había pasado por completo, por ahora. Sin absoluta certeza, Black Zetsu ahora evitaría a Uchiha Kei como la peste. Con el peligro despejado, Uchiha Kei regresó rápidamente a su rutina habitual: continuar viviendo como un desarrollador de juegos sin emociones. Después de todo, su truco era el desarrollo de juegos. Cuanto mejores sean los juegos, más jugadores, mayores serán los beneficios, y esta fue su mayor carta de triunfo contra Black Zetsu y posiblemente el clan Tsutsuki. En cuanto al clan Uchiha y otros, Kei les informó que Black Zetsu se había retirado y no representaba un peligro inmediato. Solo necesitaban ser cautelosos al viajar. Si Black Zetsu reapareciera en la aldea oculta de la hoja, el 9 colas lo detectaría de inmediato, por lo que no había necesidad de preocuparse. De lo contrario, todo volvió a la normalidad. La noticia de que Black Zetsu había huido sorprendió a todos. Nadie sabía exactamente lo que había sucedido, y Kei no explicó. Aún así, la retirada de un enemigo era una victoria. Ahora que todos sabían lo peligrosos y escurridizos que eran los Zetsu blanco y negro, tanto los Uchiha como los demás los trataron con seriedad y con considerable miedo. Frente a los enemigos que acechaban en las sombras, una fuerte presión se apoderó de todos, lo que provocó un fuerte deseo de fortalecerse. Dentro del clan Uchiha, los ancianos del clan estaban celebrando una de sus reuniones regulares. Afortunadamente, los Uchiha no eran como los 5 ancianos de One Piece, todo pose y nada de acción. Aunque sus reuniones solían ser en su mayoría inútiles, ahora se centraban en asuntos significativos. En este momento, Uchiha Setsuna, que parecía 10 años más joven gracias a los bocadillos de jugador que había comido, habló enérgicamente. Todos, como dijo Kei Dono, Black Zetsu se ha retirado. Sin embargo, ese enemigo todavía acecha en algún lugar del mundo shinobi, mirando a nuestro clan tal como una vez atacó a los Uzumaki. Es por eso que debemos reforzar el poder de élite de los Uchiha, es decir, el potencial de más usuarios de Mangekyou Sharingan. El Mangekyou Sharingan ya no es solo el orgullo y el futuro de nuestro clan. Es clave para nuestra propia supervivencia. Debemos adquirir un segundo par de ojos Mangekyou. Esto ya no puede esperar. Todos los ancianos asintieron solemnemente. El jefe del clan, Uchiha Masanobu, dijo con seriedad: entraré en el juego de Genjutsu Escape e intentaré despertar al Mangekyou. Si la comida que me dio Keido no puede sostener mi vida, continuaré sirviendo al clan. Si no, dejaré atrás mi Mangekyou Sharingan antes de morir. Fugaku, cuando llegue ese momento, la carga del clan recaerá sobre ti. Le dijo esto a su hijo, Uchiha Fugaku.
Fugaku tenía una expresión sombría, ojos llenos de preocupación y desgana, pero aún así asintió resueltamente. Sí, padre. No te defraudaré. Uchiha Masanobu sonrió y asintió, luego se dirigió a los demás. Entonces, todos, por favor hagan guardia. Cumpliré mi destino. Los ancianos asintieron de inmediato y se erigió una barrera. Los líderes Uchiha vigilaron, asegurándose de que no hubiera interrupciones. Uchiha Masanobu abrió el pergamino preparado para escape y entró en el juego. Así comenzó su viaje revelador. Mientras tanto, Minato Namikaze se acercó a Orochimaru nuevamente, en silencio. Orochimaru tenía curiosidad. Minato-kun, ¿qué es ahora? Minato soltó silenciosamente el último setsu blanco en su poder. Orochimaru parpadeó. ¿No es ese el que le ibas a dar al viejo? ¿No lo entregaste? Minato negó con la cabeza. Iba a hacerlo, pero luego apareció el Elder Dance y dijo que llevaría a Obito a Roth para interrogarlo. Lord Tyr solo descartó a Dance, pero no tomó una postura firme. Y a juzgar por la actitud de Dance, sospecho que no ha dejado pasar el asunto. Todavía podría ir tras Obito. Lord Tyr confía completamente en Dance. No considera la posibilidad de que Dance actúe por su cuenta. Y tengo el presentimiento de que si entrego este setsu blanco, terminará en Roth, y nadie sabe qué podrían hacer con él. Tal vez suene descabellado, pero realmente creo que si eso sucede, podría ser un desastre para todo Konoha. Así que decidí no entregarlo. Orochimaru se quedó atónito, luego sonrió. No te equivocas. Shimura Dance es peligroso. También es extremo. No dudará en realizar experimentos humanos ilegales. Incluso trató de reclutarme para Roth, ofreciéndome materiales de investigación raros, incluso sujetos vivos. Pero me negué, gracias a Kei Dono. Además, el anciano nunca interfiere en sus asuntos. Confía en él implícitamente. Crecieron juntos, hay un vínculo profundo. Ese tipo de apego lo ciega. A menos que Dance cruce una línea imperdonable, nunca dejará de confiar en él, al igual que se aferra a su creencia en la voluntad de fuego. Lamentablemente, el anciano no se da cuenta de que las personas cambian. Especialmente con el tiempo. Incluso él mismo ha cambiado más de lo que cree. Minato, tus instintos son correctos. Konoha se está pudriendo. Esa podredumbre solo se profundizará. Necesitamos sangre nueva, alguien que lidere una verdadera transformación. Minato se quedó en silencio por un momento y luego preguntó. Orochimaru-senpai, ¿cuándo te convertirás en Hokage? Orochimaru levantó una ceja, luego se rió entre dientes y negó con la cabeza. Minato, ya no tengo interés en la posición de Hokage. De hecho, ya le dije al anciano. Me retiro de la raza del cuarto Hokage. Si quieres que el cuarto surja pronto, ve a hablar con Tsunade. Convéncela de que le pida poder al anciano directamente. Conociéndolo, podría resistirse instintivamente a entregar el poder. Pero aún así lo hará. Tsunade asumirá el papel sin problemas. Esa es solo la versión actual de él. Si fuera mayor y más conservador, no haría lo mismo. Entonces, si quieres un cambio, debes actuar rápido. Minato pareció sorprendido. ¿Estás renunciando al título de Hokage? ¿Por qué? Orochimaru sonrió. Minato, sabes que mi verdadero yo ahora pasa todo el día estudiando en la gran biblioteca. Anhelo más ser un buscador de la verdad que un gobernante. Quiero perseguir la sabiduría infinita. Para mí, el título de Hokage se ha convertido en un obstáculo para esa búsqueda, tomaría demasiado tiempo y me ralentizaría. Suspiró. En este sentido, no se puede comparar con Kei Dono. Pero entonces, alguien como yo rara vez encuentra espíritus afines. Tener a Kei Dono como uno ya es una bendición. Ante la mención de Uchiha Kei, la admiración y la sincera gratitud iluminaron el rostro de Orochimaru. Minato reconoció esa expresión. Era el mismo sentimiento que tenía al encontrar un alma gemela. Él asintió con la cabeza. De hecho, comparado con Kei Dono, soy normal. Y para ganarse su admiración, debe ser extraordinario. Habló con genuino asombro. Orochimaru estuvo de acuerdo de todo corazón. De hecho, probablemente podrían pasar horas fanboyeando con Kei juntos. Pero en este momento, tenían que mantenerse en el tema. Entonces, ¿el cuarto Hokage será Lady Tsunade? Minato habló con asombro, incluso con incredulidad. Hasta este punto, Tsunade no parecía interesada y pocos la apoyaban. La mayoría respaldó a Orochimaru, tanto ninjas de élite como comunes. Sin embargo, al final, fue Tsunade quien se llevaría el título. Orochimaru sonrió. Tsunade representa al clan Senju, la princesa de Konoha. Tiene partidarios en todo el pueblo.
También es la mejor ninja médica y respetada incluso entre los nobles y los daimi. Si ella realmente quiere ser Hokage, ni siquiera yo podría competir. Ella simplemente no lo quería antes. Minato. ¿Y ahora está dispuesta? Orochimaru sonrió significativamente. A veces, no se trata de lo que ella quiere. Si quiere estar con Keidono, debe tomar esa posición. Se convertirá en la voluntad de los dos clanes fundadores de Konoha. Los ojos de Minato se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Lady Tsunade va a salir con Keidono? ¿Qué está pasando? Orochimaru levantó una ceja. Minato-kun, parece que desconoces por completo los últimos chismes de la aldea. Minato se rascó la cabeza. Bueno, han pasado muchas cosas y he estado ocupado entrenando a mis estudiantes. ¿Ha sucedido algo grande? Orochimaru no dio más detalles. Simplemente le dijo a Minato que investigara por sí mismo, luego llevó la muestra de Witesetsu a su laboratorio subterráneo. Ya tenía 2 especímenes, pero cuantos más, mejor para un maníaco de la investigación como él. Mientras tanto, Minato investigó las afirmaciones de Orochimaru. Efectivamente, los rumores ya se estaban extendiendo como la pólvora. Al principio, solo los ninjas lo sabían. Pero ahora incluso los civiles estaban hablando. Los ancianos del pueblo chismorreaban apasionadamente. Todos lo habían escuchado. Lady Tsunade estaba saliendo con un joven Uchiha que aún no tenía 20 años. Minato comenzó a sudar frío. Capítulo 135. Conversación entre servidores, mismo resultado. Tsunade-senpai y Kei-kun caminaron juntos a casa. Durante todo el camino, fue tímida como una niña tímida. Si no se viera tan joven, alguien podría haber bromeado. ¿Por qué una mujer de unos 30 años actúa como una doncella sonrojada? Minato Namikaze sintió un hormigueo en la parte posterior de la cabeza, como si se hubiera convertido en uno de esos emojis de gato con los ojos muy abiertos. Un montón de pensamientos que no debería estar pensando estaban inundando su mente. Después de todo, para Minato, Tsunade era una estudiante de último año. Ella era de la misma generación que su maestro Jiraiya, e incluso alguien por quien Jiraiya tenía sentimientos. Una vez había esperado que Tsunade se convirtiera en la esposa de su maestro. Ahora, ella podría convertirse en su cuñada. Entonces, ¿era realmente cierto lo que dijo Naoaki-senpai hace unos días? ¿Tsunade-senpai realmente desarrolló fuertes sentimientos por Kei en ese entonces? TSH, así de intensas son las historias de amor de las personas mayores. Y cuando Kei dijo que la edad no importa mientras haya amor, ¿no estaba siendo poético, estaba exponiendo hechos? Minato murmuró para sí mismo, su visión del mundo se remodeló por completo. Al final, incapaz de entenderlo, Minato decidió simplemente darle sus bendiciones. Si realmente se amaban, entonces estar juntos no era algo malo. Después de todo, como el mejor amigo de Kei, sabía desde hacía mucho tiempo que Uchiha Kei era un ejemplo de libro de texto de un protagonista de harén, no como él, un romántico acérrimo de amor de por vida. Por supuesto, Minato creía que su amigo definitivamente afirmaría ser un creyente de amor puro también. Después de todo, durante la vergonzosa fase Chuuni de Kei a los 14 años, una vez dijo: amar a una persona es amor puro. Amar a muchos también es amor puro. No subestimes la profundidad y amplitud del amor verdadero. Sí, Minato siempre pensó que la teoría estaba demasiado adelantada a su tiempo, pero mientras su amigo fuera feliz, eso era lo que importaba. Kei había dicho que nunca forzaría a nadie. Siempre sería mutuo. Nuestro chico del sol, siempre generoso con su mejor amigo. Sacudiendo la cabeza, Minato dejó de lado esos pensamientos y finalmente entendió por qué Orochimaru había dicho que Tsunade tenía que convertirse en la próxima Hokage, incluso si ella no quería. Si realmente se reunía con Kei, tendría que sentarse en ese asiento. Todas las partes involucradas esperarían que lo hiciera. Incluso si renunciara al puesto de Hokage dentro de 5 años y se lo pasara a un quinto Hokage, no importaría. Lo que importaba era cumplir con la expectativa y el papel que conllevaba. Para la persona promedio, esto puede sonar extraño. Pero una vez que alcanzas una perspectiva más alta, tiene sentido. Gracias a la influencia de Kei y a los estudios recientes en la gran biblioteca, incluida la teoría política y la historia mundial alternativa, el coeficiente intelectual político de Minato había aumentado drásticamente. Ahora podía ver y comprender el panorama general. Después de todo, esta no era una teoría esotérica, era realpolitik, tan antigua como el propio mundo ninja. Alianzas, matrimonios políticos, fusión de intereses. Si ese es el caso, entonces sí, Tsunade-senpai dando un paso al frente lo antes posible es el movimiento correcto.
A este ritmo, si no toma el relevo de Lord Tyr pronto, podría ser demasiado tarde. Incluso Orochimaru-sama dijo que Lord Tyr se está volviendo cada vez más conservador, por lo que Tsunade-senpai tiene que actuar ahora. Porque si esperamos demasiado, el tercero podría convertirse en la fuente misma del estancamiento de Konoha. Es mejor dejarlo pasar por el futuro de la aldea sin dejar de brillar con su antigua gloria. Minato murmuró, bastante heréticamente, trazando el camino futuro de Sarutobi Hiruzen. Sabía que sus pensamientos estaban al borde de la traición en el mundo shinobi. Pero bajo la influencia de Kei, ya no pensaba de esa manera. Creía en su visión y en lo que tenía que hacer para mejorar Konoha. Esto surgió del sentido del deber y la misión de Minato. La verdadera voluntad de fuego, la voluntad de proteger a Konoha. Entonces, Minato se acercó a Tsunade no Chat y le pidió que se reuniera. Tsunade sugirió que se encontraran en el mundo del Genjutsu. Aparentemente, después de que su hermano menor Nawaki volviera a la vida, había pasado la mayor parte de su tiempo con él en la red espiritual, sin preocuparse realmente por el mundo exterior. Técnicamente estaba de vacaciones, por lo que tenía mucho tiempo libre. Y es por eso que Tsunade desconocía por completo los últimos chismes afuera. Su alumna, Shizune, salía de vez en cuando a comprar ingredientes, pero no estaba interesada en los rumores. Además, cuando Tsunade inició sesión en la red espiritual, Shizune tuvo que proteger su cuerpo físico. Pobre Shizune, diligente, lamentable, indefensa. Por supuesto, Shizune nunca vio nada malo en esto. Ella pensó que era natural. Como estudiante y subordinada de Tsunade, era su deber cuidar de su maestro. Después de conocerse en el vasto mundo de la red de Genjutsu, Tsunade dejó que Nawaki se fuera corriendo a jugar solo, luego llevó a Minato a una habitación privada. Esta casa había sido construida por Tsunade para imitar su antiguo hogar, claramente destinado a darle a Nawaki un sentido de familia. «Minato, ¿qué pasa?», Tsunade preguntó alegremente. Desde que se reunió con su hermano, había estado de muy buen humor. Minato, que ya había ensayado sus palabras, fue directo al grano. «Tsunade-senpai, ¿sabías que Orochimaru-senpai renunció a convertirse en Hokage?». Tsunade parpadeó, sorprendida. «¿Orochimaru renunció al puesto? ¿Por qué lo haría? ¿Quién se supone que es el cuarto Hokage ahora? ¿Jiraiya? ¿O tú?». Minato negó con la cabeza. «Todavía soy joven. Competiré por el quinto Hokage más tarde. En cuanto a Jiraiya-sensei, ya sabes cómo es. Nunca aceptaría el trabajo. En cuanto a por qué Orochimaru-senpai se rindió, has estado en este mundo de Genjutsu la mayor parte del tiempo últimamente, ¿no te has dado cuenta de lo que ha estado haciendo?». Tsunade se rascó la cabeza, un poco preocupada. «¿Así que ese tipo ha estado escondido en la biblioteca investigando? ¿Saltarse ser Hokage? ¿Quiere que lo haga yo en su lugar?». Minato asintió. «Honestamente, nadie más encaja en el papel. Y Orochimaru-senpai incluso sugirió que hablaras directamente con Lord Tyr y comenzaras el proceso de tomar el control. Lord Tyr puede ser viejo, pero aún conserva la brillantez de una antigua leyenda shinobi. No se resistiría a tu liderazgo. Él te guiaría sinceramente y te ayudaría a asumir el manto, entregando gradualmente el poder». Tsunade parecía molesta. «Ese maldito Orochimaru, siempre me arroja problemas». Minato sonrió impotente. No estaba de acuerdo con que ella llamara al asiento del Hokage un desastre, pero por respeto, no discutió. En cambio, dijo, «No hay forma de evitarlo. Dada la situación actual, usted es la mejor opción. Y convertirse en Hokage es lo mejor para Konoha, para ti, y para Kei, ¿no? La implicación es, si estás saliendo con Kei, ¿quién más podría convertirse en Hokage?». Pero Tsunade no captó ese subtexto. Aún sin darse cuenta de los rumores externos, tomó las palabras de Minato al pie de la letra, interpretándolas como parte del plan de Orochimaru. Entonces, lo entendió así. Para proteger el secreto del mundo del Genjutsu, para proteger la vida de Nawaki dentro de él, necesitaba proteger a Uchiha Kei. Y para que Kei permaneciera a salvo en Konoha, tenía que convertirse en Hokage. Actualmente, Tsunade era hipersensible a la hora de proteger a Nawaki. Con Orochimaru instigándola sutilmente, ya no tenía la voluntad de negarse. Aunque molesta, Tsunade asintió con determinación. «Está bien. Iré a ver al anciano y exigiré poder. Pero no voy a hacer esto por mucho tiempo. Minato, ya que quieres ser el quinto Hokage, ayúdame ahora. Trae a tus estudiantes y actúa como mi guardia personal. Una vez que sea oficialmente el cuarto Hokage, te convertiré en mi nuevo asesor de Hokage y en el capitán de mi unidad de guardia. Entonces te daré un montón de responsabilidades. No creas que lo tendrás fácil». Lo dejó muy claro.
Esta era su forma de atraer mano de obra gratuita y también de preparar el terreno para la futura promoción de Minato. Minato sonrió alegremente. Por supuesto. Me sentiría honrado. Al mismo tiempo, no pudo evitar admirar cómo la actitud de Tsunade-senpai hacia convertirse en Hokage había cambiado tan rápidamente después de que se mencionara a Kei. Claramente, ella sentía algo por Kei. De lo contrario, ella no habría aceptado tan decisivamente en el momento en que su seguridad surgió. De hecho, el amor da fuerza a las mujeres. Minato estaba genuinamente impresionado. Y así, Minato y Tsunade completaron una conversación entre servidores. Sus razones principales diferían completamente, pero el resultado fue el mismo. Capítulo 136. Uchiha Madara, creo que el problema son mis subordinados. Son unos inútiles. En un lugar oculto, dentro de una cueva subterránea oscura y húmeda, Uchiha Madara entrecerró los ojos mientras miraba a Tobi, que estaba en mal estado y recuperándose con la ayuda de otros Zetsu blancos. Luego, su mirada se dirigió a Black Zetsu, que acababa de regresar y también estaba en malas condiciones. Entonces, tu misión fue un completo fracaso. ¿No trajiste de vuelta el juego o el Mangekyou Sharingan? Al escuchar esto, Tobi se retorció torpemente en el suelo. Ah, esto no es culpa de Afei, ya sabes. ¿Cómo podría Afei haber sabido que Minato Namikaze lo encontraría? Tan peligroso, era todo dorado y brillante. Tan peligroso. Wash, golpeó a Afei así como así. Tan increíble. Si Afei no hubiera huido lo suficientemente rápido, habría muerto. El juego que llevaba simplemente se volvió puff. Tan exagerado, Minato Namikaze es súper fuerte. Aunque había sido derrotado por Minato Namikaze, e incluso perdió el juego que llevaba, Tobi todavía compartió honestamente sus impresiones sin mucha preocupación, retratándose a sí mismo como directo y sincero. Black Zetsu, sin embargo, le dio una mirada llena de desprecio. Su impulso de cortar a Tobi en pedazos apenas fue reprimido. Para él, el fracaso a manos de Uchiha Kei se debió completamente al comportamiento imprudente de Tobi. Si Tobi no hubiera hecho tal conmoción, obligando a Black Zetsu a actuar de inmediato, Uchiha Kei no los habría descubierto, y no habría tenido que soportar esa humillación final. Solo recordar el trauma sensorial del jutsu de las papilas gustativas intestinales hizo que Black Zetsu se estremeciera. Todavía sentía sensaciones fantasmales y profundas cicatrices emocionales. Asco, miedo y, sobre todo, vergüenza. Especialmente el miedo. Era abrumador, grabado en sus huesos. Black Zetsu se sentía sucio, violado de adentro hacia afuera. Esto fue catastrófico para él, alguien cuyo único propósito era revivir a su madre. Era un hijo devoto, el mejor niño de mamá, que soñaba con regresar algún día al cuerpo de su madre y estar con ella para siempre. Pero ahora, después de ser profanado así, todavía tenía derecho a regresar. ¿Su madre lo aceptaría? ¿Sentiría repulsión cuando se enterara de lo sucedido? Solo imaginarla mirándolo con desprecio y negándose a dejarlo acercarse fue suficiente para oscurecer el mundo. ¡No! Nadie puede saber nada de esto. Por lo menos, madre nunca debe saberlo. Una profunda ola de culpa se elevó dentro de él. Se sentía impuro y ahora incluso estaba pensando en mentirle a su madre. Pero en comparación con ser dejado de lado por ella, decir una mentira pequeña y bien intencionada se sentía casi aceptable. Todo esto fue culpa de Uchiha Kei. Zetsu Negro no quería nada más que destruirlo. Su odio había alcanzado una profundidad oceánica, más allá de la limpieza. Sin embargo, ese odio fue todo lo que pudo manejar. Absolutamente no podía confrontar a Uchiha Kei directamente. Tenía demasiado miedo de ser sometido a ese jutsu nuevamente. Si sucediera una vez más, estaría más allá de la redención, ya no estaría calificado para regresar con su madre. Por supuesto, no podía revelar nada de esto. En la superficie, todavía era la encarnación de la voluntad de Uchiha Madara. Cuando Madara volvió su mirada hacia él, Black Zetsu se inclinó levemente. Mis disculpas, Lord Madara. El plan para apoderarse de un Mangekyou Sharingan fracasó debido a las acciones no autorizadas de Tobi. Además, actualmente no hay Mangekyou Sharingan dentro del clan Uchiha. Madara frunció el ceño. Incluso con esos juegos de Genjutsu por ahí, el clan Uchiha todavía no ha despertado ningún nuevo Mangekyou Sharingan. Como antepasado del clan, Madara sabía exactamente cuán potentes podían ser esos juegos basados en ilusiones para los Uchiha. Y como el Uchiha más poderoso de la historia, sus estándares estaban por las nubes. Con tales herramientas disponibles, había esperado al menos algunos nuevos despertares. Que le dijeran que ni siquiera había aparecido uno, ¿qué se suponía que debía hacer con eso?
HMPH. Estos jóvenes son todos decepcionantes. Ni uno solo muestra ninguna promesa. Solo ese mocoso Kei, el creador de esos juegos, es digno de mi atención. El clan Uchiha realmente se debilita con cada generación. Cada palabra apestaba a decepción. Black Setsu se quedó sin palabras. Sonaba como un anciano gruñón regañando a descendientes inútiles, pero considerando que Madara estaba tratando de robar los ojos de otra persona, todo se sentía increíblemente retorcido. Cuando Madara volvió a mencionar a Uchiha Kei, Black Setsu se puso hiperalerta. Ahora tenía un trastorno de estrés postraumático en toda regla por Kei. Si Madara realmente decidiera convertir a Kei en su sucesor en la ejecución del plan del Ojo de la Luna, Black Setsu estaría condenado. Hasta el día de hoy, todavía no entendía cómo la técnica ocular de Kei había funcionado en él. Era solo un Sharingan de 3 tomoes, pero afectó directamente a su cuerpo de liberación Yin-Yang, destrozando todo lo que Setsu Negro pensaba que sabía sobre el Jutsu. No tenía idea de cómo se activaba el Jutsu, por lo que no había forma de defenderse de él. Si Kei realmente heredara todo de Madara, podría aplastar a Black Setsu como un insecto, y Black Setsu estaría indefenso. Gracias a Dios que no tenía glándulas sudoríparas, o estaría empapado. Pase lo que pase, nunca debe ser Kei. Rápidamente habló, fingiendo preocupación. Señor Madara, ¿planea convertir a Uchiha Kei en su representante para llevar a cabo el plan del Ojo de la Luna? Es cierto, tiene el talento, pero el problema es que nunca abandona la hoja oculta. Si no abandona la aldea o se enfrenta a una crisis que ponga en peligro su vida, ¿cómo se supone que vamos a traerlo aquí? Tobi intervino. ¿Sí? ¿Sí? Súper difícil. Conocí a Uchiha Obito en la hoja oculta y quería traértelo, pero Minato Namikaze me persiguió. Y los guardaespaldas de Kei son mucho más fuertes que los de Obito. Además, es muy cercano a Minato Namikaze. No podemos atraparlo en absoluto. Nos golpearían de nuevo. Tan aterrador, tan aterrador. Todo dorado y brillante, qué miedo. Por cierto, ¿por qué Minato Namikaze era todo dorado y brillante? No lo entiendo. No lo entiendo en absoluto. Tobi terminó con la cabeza inclinada y una expresión confusa y tonta. Al escuchar las palabras dorado y brillante nuevamente, Madara entrecerró sus ojos envejecidos y miró a Black Setsu. Ese brillo dorado que Tobi describió, ¿era esa su forma de técnica del dios del trueno volador? Black Setsu negó con la cabeza. Ya había poseído a Tobi y leído sus recuerdos. No, es literal. Minato Namikaze entró en un estado en el que todo su cuerpo brillaba dorado. Se parecía al modo chakra de la bestia con cola, pero sin el salvajismo y la rabia. Es una nueva forma, probablemente vinculada al Jinchuriki de 9 colas. No estoy seguro de si es una nueva transformación del anfitrión, o si Minato tomó prestado el poder para crearlo. Madara asintió. Minato Namikaze, ¿eh? Comparado con esos otros tontos, no es malo. Incluso en mi época, habría sido capaz de estar detrás de Hashirama y de mí. Black Setsu levantó una ceja. Eso fue un gran elogio. Viniendo del fantasma orgulloso definitivo que era Madara, que se te permitiera estar detrás de él y Hashirama significaba que ya habías alcanzado la cima del mundo shinobi. En este momento, ningún Kage actual se acercaba. Solo otros 2 habían obtenido ese rango. Uchiha Izuna y Tobirama Senju. Capítulo 137. Uchiha Madara quiere visitar la aldea oculta de la hoja, el nuevo juego de Uchiha Kei está casi terminado. Después de un largo silencio, Uchiha Madara habló de repente. Lo he decidido. Próximo, me dirijo a la hoja oculta. Setsu negro. ¿Eh? Tobi. Ale. Setsu blanco. LL. Uchiha Madara dijo solemnemente. La hoja oculta actual ha cambiado demasiado. El juego de Genjutsu ha traído grandes cambios, y los desarrollos entre otros miembros de la hoja también son significativos. Ese más joven, Minato Namikaze, lo he estado observando. Si bien su potencial era decente antes, nunca me impresionó. Pero últimamente, la velocidad a la que ha crecido Minato Namikaze ha superado mis expectativas. Y dado que el 9 colas es esencial para el éxito del plan del Ojo de la Luna, si sigue fortaleciéndose, se convertirá en una gran amenaza. Así que decidí ir personalmente a la hoja oculta y esconderme en la tierra ancestral del clan Uchiha debajo del santuario Naka, para observar mejor la aldea. Black Setsu, ve allí ahora y construye una nueva cámara subterránea para mí. Haré que Tobi me lleve allí más tarde. Todo el cuerpo de Black Setsu se tensó ante esas palabras y se sintió completamente mal. Había estado esperando mantenerse lo más lejos posible de la hoja oculta y de Uchiha Kei. Y ahora, Madara quería que fuera directamente hacia ellos.
Aunque el santuario Naka no estaba técnicamente dentro de la hoja oculta, sino en un área boscosa oculta al noreste de la aldea cerca del río Naka, todavía era la finca ancestral del clan Uchiha. Su ocultamiento y seguridad eran excelentes, y estar bajo tierra probablemente los mantendría ocultos del clan Uchiha. Aún así, Black Zetsu simplemente no podía deshacerse de la sensación de que no era seguro. Tenía esta sensación constante de fatalidad inminente. Que Uchiha Kei los encontraría y los sometería a la humillación final. Claro, esto fue principalmente paranoia inducida por el trauma, pero el factor de intimidación de Uchiha Kei dejó a Black Zetsu incapaz de mantener la calma. Pero las órdenes eran órdenes. Si no cumplía, incluso su personalidad como la encarnación de Madara estaría en peligro. Así que Black Zetsu solo pudo asentir solemnemente y prometer manejar las cosas adecuadamente para Madara. Ya sea que estuviera maldiciendo mentalmente al viejo por ser tan problemático en un momento tan crítico, bueno, quién sabe. De una forma u otra, después de más de 40 años fuera de la aldea, Madara finalmente regresaba a la hoja oculta. Pero esta vez, no fue el regreso de un rey. Era el crepúsculo de un guerrero caído. Pasaron 2 semanas en silencio desde el incidente de la emboscada de Black Zetsu. Durante ese tiempo, Uchiha Kei centró la mayor parte de su energía en desarrollar un nuevo juego, un juego de lucha, específicamente. Sin duda, este juego consumía más tiempo que cualquiera de sus proyectos anteriores, incluso con los vastos recursos disponibles a través de la red espiritual. El juego requería una gran lista de personajes, y los juegos de lucha exigían un equilibrio finamente ajustado. Incluso si no se podía lograr un equilibrio perfecto, tenía que estar relativamente cerca. Esto tomó mucho tiempo para refinarlo. Honestamente, el costo en tiempo y energía de este proyecto fue extremadamente alto, algunos incluso podrían llamarlo un desperdicio. Pero a Uchiha Kei no le importó. Lo vio como una valiosa oportunidad para perfeccionar sus habilidades y al mismo tiempo completar la misión principal persistente del sistema. Haz que 200,000 jugadores prueben un nuevo juego. Una vez que se completara este juego de lucha, obtendría experiencia crítica en el equilibrio de la mecánica, una habilidad que beneficiaría enormemente a los proyectos futuros. Esas 3 pequeñas palabras, equilibrio del juego, pueden parecer simples. Pero en los juegos competitivos, fue lo más difícil de hacer bien. Un solo paso en falso en las estadísticas o la mecánica podría colapsar todo el meta. Solo mire los clásicos de la Tierra como Honor of Kings, League of Legends o Counter-Strike. Cada uno de ellos había luchado con problemas de equilibrio que casi hundieron sus escenas competitivas. Solucionar esos problemas siempre tuvo un costo enorme. Uchiha Kei aún no tenía esas habilidades. En su vida pasada, era solo otro desarrollador sucio. Nunca había tocado juegos competitivos. Sin una empresa poderosa que lo respalde, los sueños se quedaron en sueños. Normalmente, le tomaría al menos 1 o 2 años resolver el equilibrio solo. Los juegos de lucha, después de todo, generalmente requerían equipos completos de expertos que trabajaran durante períodos prolongados. Afortunadamente, las herramientas de red espiritual del sistema eran ridículamente poderosas. Muchos procesos se automatizaron mediante módulos internos. Necesita simular valores de habilidad. Las herramientas de red lo tenían cubierto. Gracias a esto, Uchiha Kei logró que el nuevo juego de lucha estuviera casi terminado en solo 2 semanas. En unos días más, estaría listo para su lanzamiento. Mientras tanto, sus otros juegos seguían funcionando bien. Outlast se había lanzado por todo el mundo shinobi y había creado un gran revuelo, especialmente entre los daimi, los nobles y los comerciantes ricos. El juego fue un gran éxito. La emoción del miedo trajo un tipo único de placer. La sensación de sobrevivir a la muerte era irresistible para los buscadores de emociones. Para los daimi y las élites que estaban aburridas de todos los placeres convencionales, una emoción segura pero intensa era irresistible. En el mundo de castas de los shinobi, la falta de crisis era común entre la clase alta. Incluso en la historia original de Naruto, esto era evidente. ¿Recuerdas la Cuarta Gran Guerra Ninja? Mientras Obito, bajo el nombre de Madara, sumía al mundo en el caos, los daimi y los nobles permanecían relajados, tanto que se reunían para jugar mahjong mientras las líneas del frente ardían. Su única preocupación era cuántas medallas entregar después. En ese entonces, Uchiha Kei solo tenía un pensamiento al ver esa escena. Estos inútiles deberían morir. Protegerlos es un desperdicio de mano de obra. Ahora, lo creía aún más. El mercado de los juegos se había topado con un cuello de botella.
Con el apoyo del clan Uchiha, los principales clanes ninja y socios externos, sus juegos basados en genjutsu ya se habían extendido por la mayor parte del mundo shinobi. Sin embargo, incluso su juego más exitoso tenía solo 160,000 jugadores, lejos de los 200,000 requeridos por el sistema. Tenía que expandir el mercado. Y la mejor manera era atraer a las masas reales, la gente común. Pero en un mundo como el de los shinobi, los pobres no tenían movilidad ascendente. Apenas sobrevivieron, y mucho menos jugaron. Kei entendió por qué. Ese entendimiento lo hizo querer volar a todos los daimi y nobles, destruir este sistema podrido y atrasado y modernizar el mundo. Si pudiera hacer eso, los objetivos del sistema ya no serían un problema. Alcanzar las cuotas de usuarios sería fácil. Desafortunadamente, la realidad no fue tan amable. No importa cuánto quisiera destruir a la clase élite, sin el poder de destruir y reconstruir el orden mundial, cualquier intento de este tipo sería simplemente un suicidio. Ni siquiera su mejor hermano Minato pudo salvarlo. Así que tuvo que encontrar otra manera. En ese momento, Orochimaru completó convenientemente un nuevo medicamento afrodisíaco. Pero lo más importante es que el mejor científico del mundo shinobi también desarrolló un producto adicional. Un tipo de acelerador del crecimiento de las plantas. Este químico podría llevar a una planta desde la germinación hasta la madurez en solo un mes, sin agotar la fertilidad del suelo. De hecho, incluso enriqueció la tierra. Las implicaciones eran claras. Agricultura. Con esto, la producción de alimentos podría dispararse sin preocuparse por el uso excesivo del suelo. Esto sería un beneficio masivo tanto para los civiles como para los shinobi, pero un escenario de pesadilla para la clase dominante. Técnicamente, más comida siempre debería ser algo bueno. Pero en los sistemas feudales, demasiada comida interrumpe la dinámica de poder de los terratenientes y nobles que utilizan la escasez de alimentos como herramienta de control. A lo largo de la historia, incluso en la tierra, los campesinos habían abrazado con entusiasmo los cultivos de alto rendimiento, mientras que las élites a menudo los destruían o suprimían para mantener el control. Era inevitable que lo mismo sucediera en el mundo shinobi. Capítulo 138. El resentimiento de Tsunade. Orochimaru se alegra de no haberse convertido en Hokage. Por supuesto, para los daimyo, nobles y terratenientes, el catalizador de plantas que desarrolló Orochimaru fue una mala noticia, pero para la hoja oculta, fue sin duda una bendición. Como bastión militar, la hoja oculta no dependía mucho de la agricultura. Si bien cultivaron algunos cultivos, lo hicieron principalmente civiles en las áreas circundantes y, por lo general, involucraban verduras y frutas en lugar de granos básicos. El grano y otros artículos esenciales se adquirían principalmente a través del comercio, y una gran parte del presupuesto anual de la aldea se gastaba en la compra de alimentos. Esta configuración no se debía a que los shinobi no pudieran cultivar, era solo que su trabajo siempre había sido completar misiones e ir a la guerra. Incluso participar en guerras se manejó como una misión, reforzando la naturaleza mercenaria de la profesión shinobi. Dicho esto, no era como si los ninjas no pudieran cultivar. Si se le asignaran misiones, muchos shinobi aceptarían felizmente asignaciones agrícolas. Cada año, los nobles terratenientes y las personas adineradas contrataban ninjas para ayudar con la agricultura, especialmente el desarrollo de la tierra. Con sus habilidades, los shinobi encajaban perfectamente y siempre hacían el trabajo. La verdadera razón por la que los shinobi no cultivaban era el tiempo. Los cultivos tardaban demasiado en crecer y requerían un cuidado constante. No fue un buen retorno de la inversión en comparación con asumir misiones. Peor aún, las tierras de cultivo eran un objetivo vulnerable. En tiempos de conflicto, las aldeas enemigas podían sabotear fácilmente cultivos y campos. Invertir a largo plazo en agricultura era como pintar una diana en la espalda. A lo largo de la historia shinobi, muchas aldeas intentaron cultivar sus propios alimentos, pero cada intento terminó en desastre. Cultivar en un ciclo trimestral básicamente invitaba al enemigo a arruinar tu cosecha. Es por eso que la mayoría de los ninjas nunca se molestaron. Algunos tenían pequeños jardines en sus patios o en las afueras de la aldea para uso personal, y si eran destruidos, no era una gran pérdida. Esta fue la razón principal por la que no usaron sus increíbles habilidades para cultivar. No importaba cuán llamativo fuera tu jutsu o qué tan rápido pudieras despejar un campo, si no podías proteger los cultivos o hacer que crecieran más rápido de lo que la naturaleza permitía, no tenía sentido. Pero ahora, con el nuevo catalizador vegetal de Orochimaru, que no dañaba la fertilidad del suelo e incluso podía mejorarla, de repente todas esas ideas que antes eran poco prácticas eran viables. En la oficina del Hokage.
Los altos mandos de la hoja oculta ya estaban reunidos. Con un asentimiento de Lord Tyr, Tsunade, ahora oficialmente asistente del Hokage, dio un paso adelante para presidir la reunión. Miró directamente a Orochimaru. Orochimaru, ¿estás seguro de los efectos de este catalizador? ¿Estás seguro de que los alimentos cultivados con él son seguros para los humanos? Orochimaru, mirando a la ahora digna de Hokage Tsunade y la vibra serena y de abuelo retirado de Hiruzen Sarutobi, no pudo evitar suspirar para sus adentros. Así que realmente funcionó. El anciano, aunque envejecido, fue más decisivo de lo esperado. Cuando Tsunade se acercó y le pidió que asumiera el papel del Hokage, solo había mostrado una leve sorpresa antes de entregar algunas responsabilidades. Después de solo 3 días, la nombró su asistente e incluso pasó el mando del Anbu. Estaba claro que estaba entregando por completo el puesto de Hokage, ansioso por retirarse y disfrutar de la vida. Resultó que el control del poder de Lord Tyr no era tan fuerte como parecía. Tal vez su indecisión anterior se debió a no saber quién debería ser el cuarto Hokage. Orochimaru había sido una vez el sucesor más probable, pero su personalidad hizo que Hiruzen desconfiara. Esa precaución parecía hambre de energía. Pero Tsunade era diferente. Su carácter, su reputación y sus calificaciones la convertían en la más adecuada entre los 3 legendarios. Incluso en la serie original, después de la muerte de Hiruzen, los asesores inicialmente sugirieron a Jiraiya, simplemente porque era la única opción viable. Pero una vez que se ofreció a traer de vuelta a Tsunade y prometió que podía persuadirla, inmediatamente aceptaron su cita, incluso antes de que superara su hemofobia. Así que estaba claro. Tsunade convirtiéndose en Hokage siempre había sido la voluntad de la gente. Nieta del primer Hokage, uno de los Sannin legendarios, el nin médico más fuerte, bien conectado con la nobleza y respetado entre civiles y shinobi por igual. Lo único que la detuvo antes fue su propia negativa. Ahora, las cosas habían cambiado. Impulsada por su voluntad de proteger a su hermano, Tsunade había dado un paso al frente. Con la retirada de Orochimaru, nadie, desde el tercer Hokage hasta el aldeano promedio, tenía ninguna razón para objetar. Al ver lo bien que iba la transición, Orochimaru no pudo evitar sentirse sentimental. Se dio cuenta de que la vacilación de Hiruzen en el pasado no se trataba de control, sino de no confiar en él. ¡Qué decepcionante! Si no hubiera conocido a Kei-kun y no hubiera descubierto los verdaderos sentimientos del anciano, probablemente me habría enfurecido. Me habría unido a Roth sin dudarlo. O podría haber seguido otro camino solo para demostrar que tenía razón, pero ahora he visto el panorama general. Rivalidades mezquinas, el título de Hokage, la validación de Hiruzen, ya nada de eso importa. Sonriendo con calma, Orochimaru respondió. Todos los datos teóricos se verifican. Las pruebas de laboratorio también son exitosas. Los animales alimentados con cultivos cultivados con el catalizador no mostraron efectos adversos. En cuanto a los humanos, recomiendo probar en los reclusos de la prisión de la hoja oculta, o en shinobi enemigos capturados. Además, planeo establecer un campo de pruebas junto al centro de investigación Uchiha. De esa manera podemos monitorear tanto el rendimiento de los cultivos como los resultados de consumo simultáneamente. Si todo va bien, deberíamos estar listos para implementar el catalizador a principios del próximo año. Para entonces, la hoja oculta podría transformarse de una aldea importadora de granos a una aldea exportadora de granos, creando una nueva fuente de ingresos y permitiéndonos reclutar a más forasteros. Tsunade asintió con seriedad, luego se volvió hacia Hiruzen, Koharu Utatane y Omura Mitokado. Apoyo la propuesta de Orochimaru. ¿Qué hay de ustedes 3? Los 3 asintieron sin dudarlo. Hiruzen, a pesar de su trastorno de estrés postraumático en torno a la experimentación humana, solo tuvo problemas cuando involucró a los aldeanos de la hoja. Si Orochimaru quisiera usar prisioneros y espías extranjeros, eso fue solo un uso eficiente de los recursos. Hiruzen Sarutobi era un buen hombre, pero solo cuando se trataba de la hoja. Para los forasteros, nunca había sido misericordioso. Después, Tsunade convocó a un Anbu y le dio instrucciones. Luego, la discusión cambió a la producción y venta del nuevo afrodisíaco. Este proyecto había sido respaldado por el grupo de inversión de Uchiha Kei y desarrollado bajo el laboratorio privado de Orochimaru. La estructura de ganancias había sido arreglada previamente. Parte para la aldea, parte para el gremio de comerciantes de juegos de la hoja y parte para inversores como Uchiha Kei. Una obra clásica de Uchiha Kei. Alinee a todas las partes interesadas en un grupo de interés para que todos se enriquezcan juntos.
Ganancias personales más pequeñas, tal vez, pero un mercado más amplio, protección incorporada y ganancias compartidas significaron mayores ganancias totales. En pocas palabras, si el grupo de Uchiha hiciera todo solo, controlarían un mercado que valdría 10 puntos y obtendrían 10 puntos de ganancia. Pero al atraer a más personas, podrían hacer crecer el mercado a 100 puntos o más. Incluso con solo el 10%, ganarían más que ir solos. Y en realidad, no obtenían el 10%, tenían el 30%. En términos de la Tierra, eso es inaudito. En el mundo real, el capital generalmente exprime a los fundadores. Pero en el mundo shinobi, la gente era lo suficientemente pura como para sentirse culpable si los inversores solo obtenían el 30%, incluso ofreciéndoles más. Cuando Uchiha insistió en solo el 30%, todos lo elogiaron como sabio y magnánimo. Si tuviera más fuerza, probablemente tendría una gran oportunidad de convertirse en Hokage. Realmente mostró cuán sano podía ser el ninja. No había explotación aristocrática ni codicia capitalista de la que hablar. Uchiha solo esperaba que este hermoso clima de inversión durara, al menos hasta que tuviera suficiente poder para dominar todo el mundo shinobi. En cualquier caso, una vez que el afrodisíaco pasó los controles de seguridad, se dio luz verde a la producción. El pueblo se encargaría de la fabricación, mientras que el gremio de comerciantes de Leaf's Game gestionaría las ventas. Los ingresos y los impuestos se procesarían en consecuencia, especialmente con la propia Tsunade supervisando las cosas. Una vez que eso se resolvió, Orochimaru se preparó para irse. Pero Tsunade lo detuvo. Orochimaru, Jiraiya todavía no ha regresado. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Dijo con el ceño fruncido. Orochimaru. ¿Dónde está? Tsunade. Calle Tansaku. Orochimaru asintió. Entendido. Iré a buscarlo. Gracias. Trae a ese idiota de vuelta lo antes posible, resopló Tsunade. Ya me estoy ahogando en el trabajo mientras él está paseando. Será mejor que recupere su trasero aquí y haga su parte. Su tono estaba lleno de agravio. Incluso lanzó una mirada aguda a Lord Tyr, quien tosió torpemente y murmuró algo sobre entrenarla y probarla. Pero eso solo hizo que Tsunade se molestara más. Ella interrumpió su explicación, ahuyentó a Orochimaru y llamó a su guardia personal, Minato Namikaze. Luego le echó una montaña de tareas. Así, Minato entró en el mundo infernal de las horas extras, encarnando la radiante esperanza de un futuro brillante y sobrecargado de trabajo. Al ver cómo se desarrollaba todo, Orochimaru no pudo evitar suspirar aliviado. Menos mal que no me convertí en Hokage. De lo contrario, sería yo quien estaría enterrado en el papeleo. Capítulo 139. Jiraiya, Nevadas. No. En Tansaku Quarters, Jiraiya estaba bebiendo, sosteniendo a las chicas en sus brazos y riendo ruidosamente. El galante Jiraiya, despreocupado y uninhibited.jpg. Entonces, llegó Orochimaru. Cuando entró en la habitación privada y vio a Jiraiya, sonrojado y mirando a las damas bailarinas, Orochimaru permaneció inexpresivo, mientras que las mujeres estaban visiblemente nerviosas e inquietas. Después de todo, según los estándares mundiales shinobi, Orochimaru era innegablemente un hombre frío y hermoso, y como ninja de primer nivel, naturalmente exudaba una presión intimidante, algo que ninguna chica trabajadora ordinaria podría soportar. Para ellos, su llegada fue como una tormenta en el horizonte. Pero Jiraiya no se inmutó en lo más mínimo. Al ver entrar a Orochimaru, el hombre ya borracho parpadeó y dijo, ¿Eh? ¿Orochimaru? ¿Qué estás haciendo aquí? Ajajaja, el momento perfecto. Ven a beber con nosotros. Jejeje, señoras encantadoras, sigan con la música. Sigue bailando. Jajajaja se rió de buena gana, levantando su copa. Las chicas intercambiaron miradas, sin saber si continuar. Orochimaru, sin embargo, dijo con voz tranquila, todos pueden irse. Aliviadas, las chicas se retiraron rápidamente y se alejaron corriendo a la velocidad del rayo. Al verlos irse, el rostro de Jiraiya se torció con desesperación. Ah, no te vayas. Damas. Yo, todavía quería mirar. Su voz era tan lastimosa que era como ver a un hombre despojado de su amada. Incluso Orochimaru, que estaba acostumbrado durante mucho tiempo a las payasadas de su viejo camarada, no pudo evitar temblar ligeramente. Silenciosamente sacó una botella preparada y salpicó su contenido justo en la cara de Jiraiya. Jiraiya se levantó de la estera de tatami. ¿Qué demonios? Orochimaru, ¿cuál es tu problema? Tos, ¿qué tipo de agua es esta? Arde. Orochimaru guardó la botella con calma. Es un agente aleccionador, algo de mi laboratorio. Altamente efectivo.
Solo un chapuzón es suficiente para cualquiera que no esté totalmente desmayado. Eres el primer ninja de alto nivel en el que lo he probado. Parece funcionar. Limpiándose la cara con un pañuelo, Jiraiya frunció el ceño. Me usaste como sujeto de prueba, ¿no? Ahora completamente sobrio, suspiró. Entonces, ¿qué te trae aquí de todos modos? ¿Estabas en una misión cercana y pensaste que nos pondríamos al día? Orochimaru lo miró con seriedad. Por orden del Hokage interino Tsunade, estoy aquí para recuperar al Sannin que ha estado escondido en los aposentos de Tansaku durante 10 días. Jiraiya. Jiraiya se congeló con el pañuelo aún en la mano, la confusión se extendió por su rostro, luego el horror. Orochimaru, ¿qué dijiste? ¿Hokage en funciones? ¿Tsunade? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Por qué Tsunade actúa como Hokage? ¿Le pasó algo al anciano? Por un momento, se sintió como si hubiera viajado a través del tiempo, a un mundo que ya no reconocía. Orochimaru se sentó con las piernas cruzadas frente a él. Hiruzen-sensei está bien. Tsunade simplemente decidió convertirse en Hokage. La apoyé. Le pidió al anciano el papel y, después de observarla durante unos días, él lo aprobó. Incluso la nombró consejera de Hokage. Sus deberes son esencialmente los mismos, por lo que llamarla Hokage interina no está mal. Jiraiya estaba estupefacto. Por lo que sabía de Tsunade, ella siempre había rechazado el título de Hokage, traumatizada por la muerte de su amante y su hermano. Ahora ella era la Hokage. Y Orochimaru, el más obsesionado con convertirse en Hokage entre los tres, acababa de, ¿lo dejé? Eso no tenía sentido. Pero Orochimaru explicó pacientemente. Después de todo, el vínculo entre ellos era uno de los más profundos de Konoha. En el canon, fue la muerte de Jiraiya lo que desencadenó un cambio masivo en el personaje de Orochimaru. Algunos fanáticos en línea incluso bromearon sobre él convirtiéndose en la tía Orochimaru. El punto es, la amistad entre estos dos fue el epítome de los lazos generacionales de Konoha. Es por eso que, a pesar de que carecía de paciencia con la mayoría de las personas, Orochimaru estaba dispuesto a explicarle todo lentamente a Jiraiya. Renuncié a ser Hokage. He encontrado algo más importante. La búsqueda de la verdad detrás del universo mismo. Ser Hokage solo se interpondría en el camino de ese objetivo. Ya no tengo ningún deseo por el puesto. Habló con calma, como si charlara casualmente. Pero Jiraiya, conociéndolo bien, entendió que Orochimaru quería decir cada palabra. Rascándose la cabeza con incredulidad, Jiraiya murmuró. Se siente como si me hubiera ido demasiado tiempo. El pueblo ha cambiado tanto que apenas lo reconozco. Orochimaru asintió. No te equivocas. Los últimos 2 meses han visto más cambios que los 20 años anteriores combinados. A pesar de que solo has estado fuera por menos de un año, el ritmo del cambio hace que se sienta como 20. Si sigues a la deriva así, te quedarás atrás. Jiraiya parpadeó, rascándose la cabeza. Estás exagerando. No puede ser tan dramático, ¿verdad? Orochimaru negó con la cabeza. Eso es justo lo que sé. ¿Quién sabe qué más ha cambiado? Jiraiya, debes regresar a la aldea de inmediato. Las cosas se están moviendo rápido. Incluso tu estudiante, Minato, ha sido nombrado guardia personal de Tsunade, y probablemente futuro jefe de Anbu y asesor de Hokage. También es una preparación para que se convierta en el quinto Hokage. Tsunade te necesita de vuelta en la aldea, ¿lo consigues ahora? Los ojos de Jiraiya se abrieron como platos. ¿Quinto Hokage? Ni siquiera hemos obtenido oficialmente un cuarto y ya estamos hablando del quinto. ¿No es eso un poco demasiado? Orochimaru negó con la cabeza. Tsunade tiene que ser la cuarta. La conoces. No ocupará el puesto por mucho tiempo, 4 o 5 años, como máximo. Entonces, a menos que suceda algo inesperado, Minato probablemente se convertirá en el quinto antes de cumplir 26. Jiraiya jadeó. El quinto Hokage a los 26. ¿No es demasiado pronto? Minato ni siquiera está completamente sazonado todavía. Se refería a la fuerza de Minato. En su mente, el niño seguía siendo un prodigio, no una fuerza de nivel Kage. Orochimaru se quedó en silencio por un momento, luego suspiró. Realmente no eres confiable a veces. Ni siquiera conoces la fuerza actual de tu propio estudiante. Jiraiya se animó de inmediato. Espera, ¿qué pasó? Con una mirada renuente, Orochimaru explicó cómo Minato ya había alcanzado el nivel Kage, habiendo dominado completamente la técnica del dios del trueno volador. Terminó con una aguda evaluación. Si esto fuera tiempos de guerra, el poder destructivo de Minato en el campo de batalla superaría a todos en Konoha.
Ninguno de nosotros, ni yo, ni tú, ni siquiera Hiruzen-sensei, podríamos compararnos. Como shinobi, tenías razón. Realmente es un supergenio que hace que otros genios parezcan promedio. Después de escuchar esto, Jiraiya se quedó atónito pero no pudo ocultar su orgullo. Una mezcla de asombro y gratificación llenó su rostro. Esto no era solo satisfacción, era el orgullo de un mentor. Sonriendo de oreja a oreja, recordó algo que Orochimaru había dicho antes y preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿por qué dijiste que Tsunade tenía que convertirse en Hokage? Orochimaru le dio una mirada larga y significativa. Jiraiya comenzó a sentirse incómodo. ¿Es mi pregunta tan difícil de responder? Orochimaru negó con la cabeza. No, es fácil. Pero una vez que lo sabes, dolerá. Jiraiya. ¿Por qué? Orochimaru. Porque Tsunade se ha enamorado de Kei-kun. Y a Kei-kun también le gusta. Probablemente terminarán juntos. Es una unión de Uchiha y Senju, al igual que Hashirama-sama y Mito-sama. ¿Sabes exactamente lo que eso significa en términos de política y dinámica de clanes? Jiraiya. ... Su rostro se puso pálido. El cielo se sentía como si se estuviera derrumbando. ¿Quién hubiera pensado que en menos de un año, la mujer que pensaba que se quedaría soltera para siempre, se iba a casar? Para Jiraiya, fue como si una bomba nuclear cayera sobre su corazón. Se derrumbó de rodillas, gimiendo trágicamente. No en algún lugar a lo lejos, una melodía triste, como Snowfall Drifts, comenzó a sonar, haciéndose eco de la miseria de Jiraiya. Capítulo 140. Uchiha Madara juega a Outlast. De la arrogancia tranquila a una onda expansiva en sus ojos. ¿Qué estaba pensando Tsunade? Podría ser, ha estado sola demasiado tiempo y ahora le gustan los hombres más jóvenes. O tal vez es como el resto de nosotros, los hombres malolientes, atraída por la buena apariencia juvenil. Dentro de la sala privada de la Casa de Flores, ya se había instalado una barrera de sellado. Jiraiya, de vuelta en el tatami, murmuró confundido. No estaba exactamente devastado. Simplemente había sido sorprendido por la noticia, no había podido procesarla de inmediato. A decir verdad, sentía algo por Tsunade. Pero Tsunade nunca correspondió, era solo unilateral, y hacía tiempo que había llegado a un acuerdo con eso. Tsunade necesitaba un hombre que pudiera permanecer a su lado, crecer con ella y enfrentar la vida juntos. Pero Jiraiya creía que su misión de encontrar al niño de la profecía no le dejaba más remedio que vagar por el mundo. Siempre sería un sabio errante. Nunca podría darle a Tsunade la estabilidad que ella quería. Entonces, en su corazón, Jiraiya había aceptado durante mucho tiempo que no estaban destinados a serlo. Es por eso que Tsunade se reunió con un hombre más joven, solo lo desconcertó, en lugar de romperle el corazón. Orochimaru probablemente lo había dicho en voz alta por esta misma razón, sabiendo muy bien que no lo aplastaría. Ahora, en respuesta a los desvaríos de Jiraiya, Orochimaru dijo con calma. Una mujer 3 años mayor es un tesoro dorado. 13 años mayor, y ella te regala un imperio. Es perfectamente razonable. Jiraiya se congeló a mitad de la bebida, se echó hacia atrás con exagerada incredulidad y miró a Orochimaru con horror. ¿No eres Orochimaru? ¿Quién diablos eres? La reacción dejó a Orochimaru sin palabras. Solo pudo suspirar y recordarse mentalmente a sí mismo. Este payaso sigue siendo mi mejor amigo. Debo ser tolerante. Entonces Orochimaru explicó. Eso es algo que Kei-kun me dijo una vez. Pensé que tenía sentido. Es como cuando dijiste que ser mantenido por una noble rica sería doloroso y placentero al mismo tiempo. Todo se reduce a la misma idea. Cuando una mujer es fuerte y rica, la edad se convierte en un símbolo de experiencia y acumulación. Cuanto mayor es, más valor aporta a un hombre. Habló en un tono erudito, como si entregara una verdad universal. Y sí, Kei se lo había dicho, pero no a Orochimaru. Lo había dicho mientras charlaba con Nawaki en la red mental, discutiendo el tipo de chica que le gustaba a Nawaki. Nawaki se había sonrojado, lo que confirmó que le gustaba a alguien. Luego se puso sombrío, diciendo que había estado muerto durante años y que la chica que le gustaba ahora sería mucho mayor que él. Al escuchar los chismes, Kei inmediatamente se puso descarado, bromeando con que la edad no importaba, la altura no era una barrera y que el amor podía conquistarlo todo. Luego citó el meme del siglo XXI. 3 años más viejo es oro, 13 años más viejo es un imperio. Era una versión ligeramente modificada, al estilo del mundo ninja. Nawaki se había puesto carmesí, completamente nervioso.
Orochimaru, quien escuchó, se quedó atónito al principio, pero pronto lo pensó más profundamente y lo encontró lógico, especialmente considerando que se rumoreaba que Kei y Tsunade estaban en una relación secreta. La diferencia de edad coincidió perfectamente. Claramente, Kei había aprendido esta sabiduría de sus experiencias con Tsunade. Esta, entonces, era la increíble revelación a la que había llegado Orochimaru. De hecho, Kei y Tsunade siempre se trataron con formalidad educada. Sus interacciones eran la imagen de la moderación de un caballero. Nadie sospechaba que eran amantes. Es por eso que Orochimaru había llegado a la conclusión de que debían estar saliendo en secreto. Dada su diferencia de edad y su estatus sensible, tenía mucho sentido mantenerlo en secreto. Por supuesto, Orochimaru no iba a decirle esto a nadie, ni siquiera a Jiraiya, su mejor amigo. Tocó secretos que solo se conocen dentro de su círculo unido. Aún así, la curiosidad de Jiraiya se había despertado por completo. Especialmente con esa línea de 3 años de oro, 13 años de imperio, era tan burda y, sin embargo, extrañamente sabia. Una verdadera joya de dicho. Al instante, Jiraiya sintió una profunda sensación de camaradería con Uchiha Kei. Claramente, compartían la misma vida. Esta emoción estaba teñida con un poco de confusión. Después de todo, conocía a Uchiha Kei, no personalmente, pero lo suficientemente bien. Kei estaba cerca de su alumno Minato y era un compañero Uchiha. Jiraiya lo había vigilado. Anteriormente, había pensado que Kei era solo un Uchiha inteligente pero demasiado cauteloso. No débil, pero definitivamente tampoco fuerte. A pesar de que Minato lo elogió mucho, Jiraiya había pensado que Kei era promedio entre los Uchihas. Sin embargo, ahora, este mismo Kei había desencadenado cambios masivos en los Uchiha y en todo Konoha. Jiraiya claramente lo había juzgado mal. Aún así, Jiraiya no era de los que se detienen. Incluso si sentía envidia por Kei ganando el corazón de Tsunade, no generaba resentimiento. Por el contrario, su admiración creció y quería desesperadamente hacerse amigo de él. Así que Jiraiya pagó rápidamente su cuenta en la casa de flores, luego se fue con Orochimaru para regresar a Konoha. En el camino, Jiraiya acribilló a Orochimaru con preguntas y aprendió todo tipo de cosas nuevas. El que realmente lo derribó fue este. Orochimaru había creado una píldora de mejora masculina. Y además de eso, desarrolló un catalizador a base de plantas sin efectos secundarios que podría aumentar drásticamente el rendimiento de los cultivos. Jiraiya miró a Orochimaru como si fuera un sanador divino. Orochimaru, ¿puedo tomar algunas muestras de esa píldora de mejora? No te hagas una idea equivocada, solo tengo un amigo que está un poco débil últimamente y podría usarlo. Jiraiya incluso adoptó una pose tímida y usó el clásico abridor. Orochimaru simplemente puso los ojos en blanco y arrojó un pequeño frasco. Los ojos de Jiraiya se iluminaron mientras lo guardaba alegremente en el bolsillo. Entonces Orochimaru dijo, no hay vergüenza en ser un poco deficiente. No hay necesidad de fingir que es para un amigo. Jiraiya espetó. Eso es una tontería. No soy deficiente. Orochimaru agregó tranquilamente. Trata varios problemas masculinos. Disfunción eréctil, educación física y más. Tsunade ya está planeando integrarlo en el sistema médico de Konoha. Jiraiya se conmovió instantáneamente a la reverencia. Eres el mejor, mi querido amigo. Lo que sea que me pidas, lo haré, sin quejas. Orochimaru solo soltó una risita seca. Sabía que las promesas de Jiraiya solo tenían peso cuando hablaba en serio. Cualquier cosa que se dijera con una sonrisa tonta era solo ruido. Mientras tanto, a unos 20 kilómetros de Konoha, en lo profundo del bosque primitivo del río Naka, el santuario ancestral del clan Uchiha, el santuario Naka, estaba vacío. Solo quedaba la barrera tradicional del clan. Los Uchiha mantuvieron este sitio sagrado, usándolo para reuniones secretas de clanes, particularmente cuando las discusiones no eran adecuadas dentro de la aldea. Normalmente, las reuniones ocurrían cada pocos meses. Pero habían pasado 3 meses desde la última reunión y no se programaron nuevas. ¿Por qué? Por culpa de Uchiha Kei. Bajo su influencia, los Uchiha se habían convertido en el clan más glorioso de Konoha, no solo en apariencia, sino en realidad. Ahora, cuando caminaban por las calles del pueblo, no se encontraban con miedo o resentimiento, sino con admiración y gratitud. Los elogios para el Uchiha resonaron en Konoha. Todos los miembros del clan caminaban erguidos, disfrutando del orgullo. Otros departamentos incluso habían recibido a los miembros de Uchiha con los brazos abiertos, especialmente después de que abrieran voluntariamente la fuerza de policía. Ahora, muchos Uchiha estaban trabajando en todo el pueblo, esforzándose por hacer que Konoha sea aún más grande.
Aunque todavía carecían de un lugar en los consejos más altos, todo lo demás estaba mejor que nunca desde la fundación de la aldea. Con el honor restaurado y el futuro brillante, ¿qué quejas podrían permanecer? El sentido de orgullo de los Uchiha y su voluntad de proteger a Konoha nunca habían sido más fuertes. Incluso el eslogan de Hashirama proteger nuestra aldea ahora podía ser pronunciado con orgullo por los Uchiha. Es por eso que ninguno de ellos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo debajo del santuario Naka. Como el Setsu negro y el Setsu blanco estaban cavando túneles. Madara había llegado. Ahora estaba sentado una vez más en su trono hecho por Uitetsu, su cuerpo marchito sostenido por un dispositivo de soporte vital. Tobi, el Setsu blanco envuelto a su alrededor, se separó con un contoneo. Increíble. ¡Increíble! Madara-sama, eres tan increíble. Incluso a tu edad, sigues siendo una bestia. Realmente increíble. Tobi podía sentir el inmenso poder dominante en Madara, mayor que cualquiera que hubiera sentido. Incluso Minato Namikaze, que casi lo mata, era menor en comparación. Pero a Madara no le hizo gracia. Solo una cosa importaba ahora. ¿Conseguiste el juego de Genjutsu? Le preguntó a Black Setsu. La respuesta llegó a través de un Setsu blanco poseído por Setsu negro. Asintieron y se lo entregaron. No se habían atrevido a infiltrarse directamente en Konoha, pero robar algunas cosas con el sigilo de Uitetsu no fue difícil. A pesar de las alertas anteriores, aún podían deslizar cosas sin ser detectados. Medio mes después, Madara finalmente tenía el juego de Genjutsu que había estado anhelando. Sin dudarlo, encendió Fruit Ninja, disfrutando de una sesión feliz hasta que una vez más fue brutalmente golpeado por el jefe oculto. Recostado, cerró los ojos y apoyó la cabeza con el puño cerrado, disfrutando de la euforía. Sí, ese sentimiento, ser capaz de moverse libremente, de bailar sin restricciones, incluso en la derrota, persiste dulcemente. Después de 2 semanas de abstinencia forzada, Madara había aprendido a disfrutar del juego por sí mismo. Ya no estaba enfurecido por la derrota, solo un jugador puro y satisfecho. Mirando los pergaminos arruinados de Fruit Ninja, inmediatamente ordenó a Black Setsu que buscara más. Había convertido este juego en un consumible. Solo peleas de jefes, cada pergamino hecho pedazos. Setsu negro. No quiero. Pero no podía decir eso en voz alta. Hasta que se completara el plan del ojo de la luna, tenía que mantener su papel como la encarnación de la voluntad de Madara. Así que se deslizó silenciosamente usando la técnica Maifli. Dejado atrás, Madara se sintió vacío una vez más. Solo el juego podía llenar ese vacío. Hasta que llegaron los nuevos rollos, tuvo que soportar el tiempo de inactividad. Fue insoportable. Sus ojos se desviaron hacia los otros pergaminos. ¿Debería probar uno de los otros? Un pergamino prácticamente voló a su mano. Un nuevo título. Outlast. Curioso, Madara preguntó qué era. Explicó el Setsu blanco. Un juego de terror de supervivencia puro. Diseñado específicamente para los Uchiha. Interesante. Ya pensaba que los juegos de Genjutsu estaban hechos a medida para los Uchiha. ¿Ahora hay uno construido solo para nosotros? Muy bien. Hasta que regrese Fruit Ninja, veamos qué tiene para ofrecer este juego exclusivo de Uchiha. Con una confianza inquebrantable, Madara lanzó Outlast. Al entrar, una vez más se sintió joven y poderoso, como todos los jugadores antes de ingresar al hospital en el juego. Incluso los viejos y débiles recuperaron vigor. Así comenzó el viaje de Madara en Outlast. Rápidamente comprendió la historia. La organización raíz. El clan Indra. Ojos de sangre. HMPH. Claramente sobre la raíz de Konoha y el Uchiha. Este tipo de alegoría simbólica es aburrida. Si vas a usar un juego para decir la verdad, sea audaz al respecto. Ese mocoso Kei todavía carece de presencia. Bueno, aún no tiene 20 años. Para convertirlo en un Uchiha adecuado, necesitará un entrenamiento serio. Refunfuñando con arrogancia, Madara entró en el hospital, sin saber que lo que le esperaba era la experiencia de juego de Genjutsu más intensa hasta el momento. Despojado de poder, con todas las técnicas desactivadas, fue masacrado por monstruos lunáticos, al igual que Danzo antes que él. Sin embargo, a diferencia de Danzo, Madara no gritó. A lo sumo, gruñó. Estoico, inflexible, lleno de orgullo. ¿Eso es todo lo que tienes? Puro orgullo. Y tenía que admitir, este tipo de estimulación podría despertar el Sharingan en muchos Uchihas de voluntad débil. Aún así, eso fue todo lo que fue. Habiendo comprendido el juego, Madara comenzó su viaje de escape de parkour. ¿Escondido en casilleros o debajo de las camas? Nunca. Prefiere morir de pie que vivir como un cobarde. Y lo hizo.
Usando solo movimiento y sigilo, avanzó implacablemente. Hasta los vio. Sus compañeros de juego. En ese momento, el comportamiento frío y distante de Madara se hizo añicos. Sus pupilas temblaban. Su Sharingan del mundo real se abrió de golpe. Hashirama. Izuna. ¿Por qué son ustedes dos? ¿Cómo puede ser tú?